¿Sabías que el océano es uno de los entornos más desconocidos y menos comprendidos de la Tierra? Desde luces extrañas hasta los descubrimientos más impactantes en el fondo del mar. Sumérgete en una gran aventura que revela las historias ocultas de nuestro vasto océano. Leones y tigres muestran sus habilidades con la pelota de playa. La princesa Sheikha Latifa de Dubái es conocida por su colección de mascotas exóticas, que incluye no solo tigres, sino también leones, orangutanes, chimpancés, así como varias aves y caballos. Estos animales tienen la suerte de residir en un extraordinario santuario junto a la playa, donde disponen de amplio espacio y oportunidades para realizar diversas actividades. Viven como auténticos reyes y disfrutan de un nivel de comodidad y lujo poco común en su especie. En los vídeos, tigres y leones muestran comportamientos inesperados. A pesar de su aspecto imponente y temible, juegan con pelotas de playa, pero su naturaleza lúdica innata brilla con poderosas embestidas y dientes afilados. En la exhibición, se abalanzan sobre las pelotas como si fueran adversarios formidables. Incluso en el juego, su fuerza es evidente en la forma en que manejan los juguetes. Ver a estos felinos exhibir a la vez ternura y un aura de intensidad crea una mezcla de asombro y ligera aprensión. A medida que avanza el encuentro lúdico, algunos de los animales dañan involuntariamente una de las pelotas, haciendo que se desinfle. Tener como mascotas a criaturas tan majestuosas es una decisión que conlleva una inmensa responsabilidad y requiere amplios conocimientos sobre su cuidado. Aunque estos animales puedan parecer cautivadores, es esencial reconocer que tienen necesidades específicas, requisitos de hábitat y plantean riesgos potenciales. Mantenerlos como mascotas no es una opción viable ni adecuada para la mayoría de las personas, debido a las complejidades que entraña proporcionarles los cuidados adecuados y tener en cuenta consideraciones de espacio y seguridad. Es mejor admirarlos desde una distancia respetuosa en sus hábitats naturales o en santuarios bien gestionados donde se prioriza su bienestar. La carretera de Bimini. Vamos a dar un giro y hablar de algo un poco más alegre, ¿te parece bien? Imagina que estás en las Bahamas, en medio de un día soleado. A tan solo 6 metros de la costa norte de la isla de Bimini, en medio de las aguas cristalinas, te encontrarás con algo sorprendente, una especie de carretera. Pero este no es un camino cualquiera. Estamos hablando de una carretera submarina de más de 450 metros de largo. Este lugar es conocido como la legendaria carretera de Bimini, un sitio envuelto en misterio y fascinación. Y al igual que ocurre con el intrigante monumento de Yonaguni en Japón, hay una gran cantidad de especulaciones y teorías sobre el origen y la historia de esta carretera submarina. Si alguna vez te has preguntado, sí, en realidad se asemeja bastante a una carretera cuando la sigues. Se compone de bloques ordenados y dispuestos de manera tal que incluso tiene un sendero paralelo que se puede seguir, asemejándose a los caminos que estamos acostumbrados a ver en nuestra vida cotidiana. Cuando fue descubierta, despertó el asombro y la curiosidad de mucha gente. Algunos creyeron que formaba parte de los restos de una gran civilización que se había sumergido en las profundidades del tiempo y del mar, quizás un testimonio de alguna era olvidada. Por otro lado, hubo quienes señalaron que estaba compuesta de roca de playa, sugiriendo que la gran losa simplemente se había fragmentado con el inexorable paso del tiempo, formando los bloques que vemos hoy en día. ¿Cuál es la explicación correcta? ¿Qué historia cuenta realmente esta peculiar formación rocosa? La verdad, como suele decirse, está ahí fuera en alguna parte, esperando ser descubierta. Los restos del Bismarck. El acorazado alemán Bismarck fue una de las máquinas de guerra más temidas de la Segunda Guerra Mundial. Su reputación era tal que Winston Churchill ordenó a la Royal Navy hundir el Bismarck a toda costa. La implacable persecución terminó con el hundimiento del Bismarck el 20 de mayo de 1741. El Bismarck fue descubierto en 1989 por el Dr. Robert Ballard. Robert Ballard, el mismo oceanógrafo que localizó el Titanic a casi 5 kilómetros bajo la superficie del Atlántico. Los submarinos que exploraron el pecio ofrecieron una visión escalofriante de un momento crucial de la Segunda Guerra Mundial. El enorme casco del Bismarck, desgarrado y maltrecho, mostraba las cicatrices del implacable ataque de las fuerzas británicas. La enorme artillería del buque, que una vez fue el terror de los mares, yacía ahora silenciada, cubierta de óxido y vegetación marina.
Entre el metal retorcido y la destrucción, los efectos personales de los más de 2000 marineros que perecieron en el hundimiento ofrecían un sombrío recordatorio del coste humano de la guerra. Tal vez, la imagen más conmovedora fuera la insignia con la esvástica del Bismarck, aún visible a pesar de llevar décadas bajo el agua. Este emblema de un régimen que causó sufrimientos indecibles a millones de personas sirvió para recordar el aterrador poder de las ideologías destructivas. El descubrimiento del Bismarck no es solo un testimonio del poder destructivo de la guerra, sino también un inquietante recordatorio de las vidas humanas atrapadas en las violentas mareas de la historia. La repentina tormenta de granizo que cubrió Siberia. En una playa de Siberia se produjo un fenómeno meteorológico extraordinario, captado en vídeo por los atónitos bañistas. Aunque la existencia de playas en Siberia puede resultar sorprendente, lo que ocurrió en esta playa en particular fue mucho más de lo que nadie esperaba. A pesar de que esa tarde la temperatura había alcanzado unos inesperados 98 grados Fahrenheit, la gente disfrutaba de un baño en el agua y descansaba bajo las sombrillas. Sin embargo, de la nada surgió rápidamente una tormenta, con nubes oscuras que desataron la lluvia sobre la playa. Al principio, los bañistas se rieron y buscaron refugio, atribuyéndolo a los típicos patrones meteorológicos siberianos. Sin embargo, el ambiente cambió rápidamente a medida que la tormenta se intensificaba. El estado de ánimo de la multitud se volvió serio cuando empezaron a caer del cielo granizos del tamaño de pelotas de golf. El peligro se hizo evidente, ya que quedar atrapado en el exterior durante la tormenta podía provocar daños considerables. Trágicamente, más tarde se informó de que 2 niños perdieron la vida en la tormenta de granizo. Los testigos compararon las piedras de granizo con balas lloviendo desde arriba, una experiencia realmente aterradora. Este giro inesperado de los acontecimientos sirve como un duro recordatorio del poder impredecible de la naturaleza y la necesidad de precaución ante condiciones meteorológicas extremas. Bosque submarino. No voy a hablar simplemente de un árbol encontrado bajo el agua o de un montón de tocones o troncos perdidos en el mar, sino de un bosque enterrado bajo el agua que permaneció allí hasta que un huracán lo reveló al mundo. Los árboles en cuestión se descubrieron en el Golfo de México después de que el huracán Iván removiera las aguas y revelara que había cipreses ocultos entre los sedimentos que, al parecer, llevaban allí más de 60.000 años. Y, una vez más, se encontraban frente a un bosque en toda su magnitud, un bosque que había surgido de lo que muchos creían que era una isla que había estado en el lugar que ahora ocupaba el Golfo de México en tiempos antiguos. Este bosque era un testimonio viviente de la evolución geológica y la transición de paisajes a lo largo de los siglos. Sin embargo, el único inconveniente de este sorprendente descubrimiento fue que no tuvieron mucho tiempo para estudiar a fondo los árboles y su historia. Las condiciones naturales que los rodeaban, la humedad, la temperatura y otros factores ambientales, hicieron que los árboles se descompusieran a un ritmo acelerado. Esto limitó el tiempo que los investigadores tuvieron para explorar y comprender completamente el ecosistema y la rica historia que albergaban estos árboles. La anomalía del mar Báltico. En 2011, buzos suecos, utilizando un equipo de sonar, descubrieron un objeto inusual a 90 metros bajo la superficie del mar Báltico. La imagen mostraba un objeto casi perfectamente redondo de unos 60 metros de diámetro, sentado al final de una formación similar a una pista de 30 metros de largo. Este misterioso hallazgo, ahora conocido como la anomalía del mar Báltico, ha desconcertado y aterrorizado a los investigadores durante años. La exploración submarina de la anomalía demostró que se trataba de una enorme estructura con forma de hoz apoyada en el lecho marino. Las imágenes iniciales causaron conmoción tanto en la comunidad científica como en la de los ovnis. Como la estructura tenía un extraño parecido con la nave espacial Halcón milenario de la Guerra de las Galaxias, las especulaciones se dispararon con teorías que sugerían que se trataba de cualquier cosa, desde un ovni estrellado, un Stonehenge submarino, un vestigio de la Edad de Hielo o un dispositivo antisubmarino secreto nazi. Exploraciones posteriores revelaron que la composición de la anomalía difiere del entorno, con peculiares líneas angulares y rasgos simétricos que no suelen encontrarse en la naturaleza. Al parecer, los dispositivos electrónicos dejan de funcionar cerca de la anomalía.
lo que aumenta el enigma que rodea a este descubrimiento submarino. Aunque la anomalía del mar Báltico sigue sin explicación, sirve como aterrador recordatorio de lo mucho que nos queda por aprender sobre nuestro planeta. Ha estimulado el debate y la investigación, poniendo de relieve lo desconocido que yace bajo los océanos del mundo. Encuentro con una serpiente cobra en la playa de Hout Bay, Ciudad del Cabo, Sudáfrica. Mientras pasea por la playa, puede que lo primero que se le pase por la cabeza no sea encontrarse con una serpiente mortal. Sin embargo, si se encuentra en Sudáfrica, es una posibilidad muy real, y quizás sea hora de reconsiderar esas chanclas por la seguridad de todos. Este asombroso vídeo fue grabado por un sorprendido lugareño en Número, una playa de Ciudad del Cabo, Sudáfrica. Muestra a una de las serpientes más venenosas de África deslizándose despreocupadamente por la arena, aparentemente en dirección al agua. Esto añade una nueva perspectiva al baño en el mar. Conocemos la presencia de tiburones, pero no de cualquier serpiente. Estas se encuentran entre las más peligrosas, con altos índices de mortalidad dentro de la especie de serpientes. La cobra del Cabo que aparece en el vídeo posee una potente mordedura venenosa. Sin la administración inmediata de un antídoto, su mordedura puede resultar mortal para un adulto en un plazo de tiempo extraordinariamente corto, a veces de tan solo 1 hora. El veneno provoca una serie de síntomas desagradables, como dolor, entumecimiento, babeo, somnolencia, convulsiones, parálisis y pérdida de conciencia. Es una perspectiva aterradora. De repente, ese relajante paseo por la playa ha adquirido un cariz más inquietante y perturbador. Cenote Angelita. Cuando nos adentramos en la vastedad de las aguas que cubren nuestro planeta, a menudo nos encontramos con misterios y fenómenos que inicialmente pueden desafiar nuestra comprensión. Un testimonio perfecto de tal enigma se encuentra en las profundidades acuáticas de México. Al sumergirte en sus prístinas aguas, te toparás con una maravilla natural conocida como cenote, una palabra que se traduce literalmente como cueva llena de agua. Aunque a primera vista puede parecer una simple cueva subacuática, su verdadero encanto yace en su interior. Uno de estos cenotes, conocido como Angelita, alberga un secreto particularmente fascinante. Lo que lo distingue es algo verdaderamente extraordinario. Dentro de su vasto dominio acuoso, se encuentra un río submarino. Este fenómeno se debe a la interacción única entre el agua dentro de la cueva y los elementos que la rodean. Aunque pueda parecer increíble, este río submarino es una realidad palpable y un testimonio de las maravillas naturales que se esconden bajo la superficie de nuestras aguas. Así es, hay un río que no solo existe, sino que fluye dentro del agua y desemboca en el océano. Hay que tener en cuenta que, aunque se trata de un popular lugar de buceo, también es un sitio en el que se puede morir si no se tiene cuidado, debido a los productos químicos que se pueden inhalar accidentalmente si las cosas van mal. Sin embargo, si consigue llegar, verá un lugar que no se parece a ningún otro. Eso por sí solo es suficiente para que la gente siga viniendo, por no hablar de que también se preguntan qué otras cosas como esta pueden existir en el mundo. El hundimiento del Titanic. El RMS Titanic, el desastre marítimo más famoso del mundo, sigue cautivando y aterrorizando más de un siglo después de que se hundiera en su viaje inaugural en 1912. A pesar de innumerables libros, estudios y una película de gran éxito, la verdadera magnitud de la tragedia del Titanic no se conoció hasta que se descubrieron sus restos en 1985, cuando los exploradores submarinos contemplaron por primera vez la imagen fantasmal de la rama del Titanic emergiendo de las profundidades. Fue un momento de sobrecogimiento escalofriante. El colosal barco, que en su día se anunció como el epítome del lujo y el triunfo del hombre sobre la naturaleza, yacía ahora destrozado y distorsionado, un crudo recordatorio de la arrogancia humana y del implacable poder del mar. Los submarinos descubrieron un mausoleo submarino con objetos personales esparcidos entre los restos. Estos objetos, que incluían joyas, ropa y vajilla, aportaron una inquietante intimidad a la catástrofe. Transformaban figuras históricas abstractas en personas reales que vivieron, soñaron y finalmente perecieron en las gélidas aguas del Atlántico Norte. Tal vez lo más inquietante fuera la gran escalera del barco, antes un símbolo de opulencia, ahora un esqueleto putrefacto.
El metal retorcido y el casco destrozado del barco insumergible atestiguaban en silencio el aterrador y rápido descenso al caos que se cobró más de 1500 vidas. El descubrimiento de los restos del Titanic subraya la cruda realidad del desastre y nos recuerda la fragilidad de la vida y el respeto que merece la naturaleza. Miles de dólares de arena llegan a la costa de Oregón. Los dólares de arena, que son erizos de mar planos, suelen encontrarse en zonas costeras templadas y tropicales de América Central y del Sur. Ocasionalmente, pueden encontrarse tan al norte como la costa oriental de Estados Unidos. Estas criaturas prefieren climas más cálidos, lo que las hace peculiares. Cuando empezaron a aparecer en las playas del norte de Oregón en el verano de 2021, miles de dólares de arena llegaban a la orilla y posteriormente morían, dejando perplejos a científicos y lugareños. Este fenómeno inexplicable, conocido como mortandad masiva, carecía de una causa aparente, lo que dejó a todos perplejos sobre por qué estos dólares de arena habían elegido Oregón como destino final para semejante destino. Una teoría sugiere que los recientes cambios en las corrientes marinas han provocado el desprendimiento de dólares de arena en grandes cantidades, llevándolos inadvertidamente a tierra. Es una pena que estas delicadas criaturas tengan que pasar por semejante calvario. La inesperada presencia de dólares de arena en el norte de Oregón nos recuerda la naturaleza intrincada e interconectada de los ecosistemas marinos. Los cambios y perturbaciones medioambientales pueden afectar a la distribución y el comportamiento de los organismos marinos, provocando sucesos inusuales como esta muerte masiva, la locomotora del lago superior. Ahora tenemos otra historia de trenes para ustedes, pero esta vez se conocen los orígenes de la misma, aunque no se aclare todo sobre la locomotora en sí. En este caso, se encontraría en 2006 un tren que se había hundido más de 100 años antes en el lago superior. Pero, ¿cómo ocurrió exactamente el hundimiento? Según los informes, se precipitó por un acantilado y cayó al lago, un incidente intrigante que por sí solo genera una serie de interrogantes. Sin embargo, no hay motivo para la preocupación porque estoy aquí para responder a algunas de esas preguntas que pueden estar rondando tu mente. El incidente en cuestión se produjo en circunstancias desafortunadas cuando el tren de mercancías, que se desplazaba como cualquier otro día, chocó contra un desprendimiento de rocas. Este obstáculo imprevisto cubría las vías del ferrocarril, lo que resultó en el lanzamiento al lago de esta majestuosa locomotora de vapor de 10 cilindros, un vagón tender y varios furgones. Por lo tanto, al menos, tenemos claridad sobre su auténtico origen, eliminando cualquier especulación. El verdadero giro sorprendente de los acontecimientos es que se necesitarían más de 100 años para descubrir la locomotora hundida. Pero, como suele suceder, si no sabes exactamente dónde buscar, a veces no puedes encontrar lo que estás buscando, por más evidente que parezca estar. Los submarinos soviéticos hundidos. La Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética estuvo marcada por una carrera por la supremacía en diversos ámbitos, incluido el submarino. El escalofriante descubrimiento de varios submarinos soviéticos hundidos es un crudo recordatorio de este tenso periodo y de los riesgos asociados a esta forma de guerra. Las exploraciones submarinas han descubierto numerosos submarinos soviéticos que encontraron su fin en las heladas profundidades. Estos cascos fantasmales y oxidados, encerrados para siempre en su lugar de descanso final, cuentan una historia de espionaje de alto riesgo, competencia tecnológica y la aleccionadora realidad del potencial de un desastre nuclear. El descubrimiento de estos submarinos hundidos es una visión aterradora de los riesgos y consecuencias de la guerra submarina. Sirven como cápsulas del tiempo submarinas, reliquias de una época en la que el mundo se tambaleaba al borde de la destrucción nuclear, y un escalofriante recordatorio de los peligros a los que aún nos enfrentamos en nuestra búsqueda de la supremacía tecnológica y militar, rescatando a 7 orcas varadas en La Calita, Argentina. Cuando las criaturas marinas se encuentran varadas en la costa, puede ser una situación desgarradora y potencialmente mortal debido a su anatomía dependiente del agua. La orca, miembro de la familia de los delfines, es una criatura muy sociable que vive en manadas. Al igual que los delfines, tienen varios métodos de comunicación, como emitir diferentes sonidos y utilizar la ecolocalización,
que les permite navegar y localizar presas bajo el agua, interpretando las ondas sonoras que rebotan en los objetos. Sin embargo, su naturaleza social a veces puede llevarlas a situaciones difíciles, como a estas orcas que acaban en una playa terrestre, en lugar de su hábitat acuático preferido. En La Caleta, al este de la provincia argentina de Buenos Aires, 7 orcas quedaron varadas, lo que provocó la presencia de personas dispuestas a rescatarlas. Afortunadamente, 6 de las orcas fueron devueltas al agua con éxito, pero por desgracia, una de ellas no sobrevivió a la terrible experiencia. Devolver al agua a una orca enorme y pesada no es tarea fácil, dado su tamaño y peso. Sin embargo, los esfuerzos de los presentes durante el varamiento demostraron un afortunado golpe de suerte para la mayoría de estas magníficas criaturas que cierra nuestra colección de increíbles momentos playeros captados en película. SS Thistlegorm. Es raro que un barco hundido sea considerado el paraíso de los submarinistas. Por lo general, estos barcos tienen una historia trágica, marcada por circunstancias desafortunadas y catástrofes. Pero con el SS Thistlegorm es una historia completamente diferente, uno que brinda una perspectiva única sobre la historia marítima. Durante la Segunda Guerra Mundial, los barcos aliados tenían que dar la vuelta a África para entregar sus suministros de forma segura, un viaje largo y peligroso, pero necesario para mantener el flujo de recursos vitales. El SS Thistlegorm era uno de esos barcos que tenía que hacerlo, pero su ruta quedaba bloqueada por otro barco. Sin otra opción, llegó a puerto, esperando pacientemente la oportunidad de continuar su viaje. Desafortunadamente, el puerto se convirtió en un blanco fácil para los bombarderos alemanes, y el SS Thistlegorm fue hundido, desapareciendo en las profundidades del mar con su preciosa carga. Sin embargo, en lugar de desaparecer por completo, se convirtió en un lugar de interés para los submarinistas, que ahora pueden explorar este pedazo de historia. Pero, gracias a su rica historia y a la increíble transformación que la naturaleza ha llevado a cabo en él a lo largo de los años, el Thistlegorm es reconocido y aclamado como un destino extraordinario para los buceadores que se adentran en las profundidades del Mar Rojo egipcio. Este lugar, que ha sido testigo de incontables eventos y cambios, es una verdadera joya submarina que aguarda a ser descubierta. Pero, ¿realmente vale la pena visitarlo? ¿Justifica su fama la experiencia que ofrece? Le invitamos a que sea usted mismo quien juzgue y nos comparta su opinión en la sección de comentarios. Estamos ansiosos por conocer su perspectiva y experiencia. El cementerio submarino de Scapa Flow. Scapa Flow, una masa de agua en las Islas Orcadas, Escocia, tiene una macabra distinción. Es el lugar de descanso final de una parte considerable de la flota alemana de alta mar de la Primera Guerra Mundial, lo que lo convierte en uno de los mayores cementerios de barcos del mundo. La escalofriante historia que se esconde tras este cementerio submarino añade un toque inquietante a estos cascos de acero oxidados. La historia del cementerio submarino de Scapa Flow comienza con la firma del armisticio el 11 de noviembre de 1918. Como parte del acuerdo, 74 barcos de la flota alemana de alta mar fueron internados en Scapa Flow mientras los aliados decidían su destino. Esta decisión era difícil, ya que dividir la moderna y poderosa flota entre los vencedores podría desestabilizar el delicado equilibrio del poder naval. A medida que se alargaban las negociaciones, el contraalmirante Ludwig von Reuter, comandante de la flota internada, se mostraba cada vez más preocupado. Temiendo que sus barcos cayeran en manos británicas, tomó una drástica decisión el 21 de junio. Creyendo, debido a un malentendido, que las negociaciones de paz habían fracasado y se había reanudado la guerra, dio la orden de hundir toda la flota. Los submarinos que exploran los restos del naufragio en Scapa Flow se encuentran con un espectáculo espeluznante. Los restos de estos buques de guerra, antaño poderosos, yacen ahora en diversos estados de descomposición, con sus formidables torretas y superestructuras incrustadas de vida marina. Los buceadores pueden navegar entre los escombros de las cubiertas y los pasillos en los que trabajaron y vivieron los marineros alemanes, lo que les permite tomar conciencia visceral del elemento humano implicado. Un espectáculo especialmente escalofriante es el SMS Mark Graf, uno de los acorazados más impresionantes de su época, que ahora yace boca abajo en el fondo marino. Su casco, marcado por años de deterioro y las cicatrices del hundimiento,
ofrece un marcado contraste con la vibrante vida marina que ahora lo habita. El cementerio de buques Scapa-Flow es un sombrío testimonio de las complejidades y tragedias de la guerra. Es un lugar donde el pasado y el presente chocan, donde los símbolos oxidados del conflicto humano se convierten en cimientos de una nueva vida. La aterradora historia de destrucción intencionada y posterior renacimiento ofrece un mensaje escalofriante, aunque extrañamente esperanzador, sobre la persistencia de la vida entre los escombros del conflicto humano. Gatos nadando en la playa. En efecto, es poco habitual ver a un gato nadando, ya que en general son conocidos por su aversión al agua. Sin embargo, hay casos raros en los que algunos gatos pueden nadar e incluso disfrutar con ello. En este caso concreto, una pareja decidió llevar a su gato a la playa y, sorprendentemente, le cogió gusto a nadar. A pesar de la idea poco convencional de llevar un gato a la playa, parece que ha merecido la pena, ya que ahora tienen un gato único que sabe nadar. Este gato, llamado Nathan, a pesar de ser una niña, ha llevado una vida ciertamente interesante y confusa. Pasa tiempo en la playa, ha aprendido a nadar y sigue a sus dueños donde quiera que vayan, tanto en casa como al aire libre. Es evidente que sus dueños se desviven por su mascota, hacen todo lo posible para que sea feliz y la incluyen en sus actividades. Quizá la propia Nathan no se dé cuenta de que es una gata y crea que es igual que sus compañeros humanos. Las opiniones sobre este felino nadador pueden ser variadas, ya que desafía nuestras nociones preconcebidas sobre los gatos y el agua. Mientras que a algunos les puede parecer inusual o inesperado, otros pueden apreciar el vínculo único entre los dueños y su gato, abrazando el hecho de que los animales, como los humanos, pueden tener preferencias e intereses individuales. Pablo Petri. La historia, a través de los siglos, nos ha proporcionado innumerables lecciones sobre las incalculables e impresionantes fuerzas que puede desatar la madre naturaleza. Cualquier cosa puede suceder cuando la naturaleza interviene, y si se necesita una demostración tangible de esta afirmación, basta con observar el intrigante caso del Pablo Petri. Esta no es una simple historia, sino un relato que habla de una ciudad entera que ha sido tragada por las profundidades del mar Mediterráneo. El Pablo Petri no es un asentamiento cualquiera. Contiene restos arqueológicos que datan desde el período neolítico hasta la Edad de Bronce. Se cree que la ciudad alcanzó su apogeo en un lapso que se extiende desde el remotísimo año de 300.000 a.C. Esta estimación la posiciona como una de las ciudades sumergidas más antiguas de las que se tiene conocimiento en todo el mundo. Un testimonio mudo y fascinante de la fuerza implacable de la naturaleza y de la antigua civilización que una vez floreció allí. Y sí, eso también significa que hay otras ciudades hundidas por ahí. Pero el verdadero misterio aquí es por qué se hundió en el fondo del mar. Una de las mayores teorías sobre todo esto es que la madre naturaleza estaba tratando de mostrar su músculo. Algunos creen que la subida del nivel del mar se la tragó entera, mientras que otros creen que fue un tsunami o incluso un terremoto lo que llevó a la ciudad a su tumba acuática. Sea como fuere, el lugar es ahora patrimonio de la humanidad de la UNESCO y será protegido y explorado por las personas adecuadas para que se pueda aprender más sobre él en el futuro. La flota perdida de Kublai Khan. Kublai Khan, gobernante mongol y fundador de la dinastía Yuan en China, es conocido por muchas cosas, pero quizás su empresa más audaz fue su intento de invasión de Japón en 1274 y 1281. Ambas invasiones no fueron frustradas por samuráis, sino por los kamikazes, o tifones de viento divinos, que diezmaron sus flotas. La exploración submarina ha revelado la escalofriante realidad de este acontecimiento histórico, con el descubrimiento de múltiples naufragios frente a las costas de Japón, que ofrecen una aterradora instantánea de las desastrosas expediciones de Kublai Khan. Los restos de estos buques de guerra esparcidos por el lecho marino atestiguan la devastación causada por los tifones y la calamidad que se abatió sobre los invasores mongoles. Entre los artefactos recuperados había armas, cerámica y efectos personales de los guerreros mongoles. Algunos de los hallazgos más intrigantes fueron las tablillas que contenían inscripciones pidiendo la protección del barco y su tripulación, revelando las profundas aprensiones de los hombres que navegaban hacia la batalla. Estos artefactos humanizaban a los invasores mongoles, desplazando la narrativa de enemigos sin rostro a individuos con sus propias esperanzas y temores.
El descubrimiento de la flota perdida de Kublai Khan es un duro recordatorio del asombroso poder de la naturaleza y del impacto a menudo devastador que tiene sobre los esfuerzos humanos. Aporta una sensación de realidad y horror a un acontecimiento a menudo envuelto en las brumas de la historia y el mito. Cangrejos atuneros. Se llevaron una inusual y alarmante sorpresa cuando llegaron a la playa de California para darse un baño. En lugar de la habitual arena blanca, se encontraron con una llamativa escena de color rojo. En un principio, se podría pensar que se trataba de algas rojas o incluso de arena o guijarros rojos. Sin embargo, la realidad era muy distinta. La playa estaba cubierta de diminutas criaturas vivas, conocidas como cangrejos del atún. Estos pequeños crustáceos rojos, que se cuentan por miles, bordean la costa de varias playas y miden entre 1 y 3 centímetros de longitud. Estas criaturas proceden probablemente de la península mexicana de Baja California. Debido a las condiciones de las aguas cálidas, es posible que derivaran hacia el norte y acabaran en las costas del sur de California. Los cangrejos del atún, también conocidos como cangrejos rojos pelágicos, no son verdaderos cangrejos, sino más bien una especie de langosta achaparrada. Esta distinción explica su aspecto, parecido al de pequeñas langostas o bogavantes. Como son malos nadadores, se dejan arrastrar fácilmente por las mareas y las corrientes, que acaban llevándolos a las costas del sur y el centro de California durante los episodios de calentamiento. El orbe púrpura. Ahora esto es algo que probablemente no pensaste que terminaría este video, pero en 2016, los científicos estaban haciendo algo de buceo cuando encontraron un cangrejo cerca de un orbe púrpura de aspecto extraño. De hecho, tuvieron que luchar contra el cangrejo para conseguir el orbe púrpura y examinarlo más. Basándote en las imágenes y el vídeo que probablemente estés viendo ahora mismo, podrías pensar que se trataba de algún tipo de roca rara o incluso cristal, pero estarías equivocado. Tras un examen minucioso y detallado, los expertos llegaron a la conclusión de que lo que se estaba observando es una especie de babosa marina. Este dato probablemente te sorprenda, y eso es quizás lo más fascinante, porque la mayoría de las personas dirían a simple vista que eso no parece tener vida. Pero contra todas las suposiciones, lo está, y está vivo en un ambiente tan desconocido y misterioso como es el océano. El océano es un mundo lleno de secretos y misterios, un vasto espacio en el que aún nos queda mucho por descubrir y entender. Y este orbe púrpura es un claro indicativo de que nuestro viaje de aprendizaje está lejos de terminar. Todo ello nos envuelve en las profundidades submarinas de nuestro mundo, un ambiente donde se han encontrado cosas casi inexplicables que desafían nuestro entendimiento. El submarino contaminado de Chernóbil. La Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética fue un periodo plagado de secretismo, sospechas y miedo. Un incidente ocurrido en esta época fue el escalofriante descubrimiento de un submarino soviético contaminado por la radiación de Chernóbil. Este submarino, conocido como K-129, era un submarino nuclear soviético que se hundió en el Pacífico Norte en 1986. Al adentrarse en aguas heladas, los submarinos encontraron los restos del K-129 en el fondo del océano. Aunque el hundimiento de un submarino durante la Guerra Fría no era un suceso infrecuente, lo que hizo aterrador este descubrimiento fueron los altos niveles de radiación encontrados en el submarino. Se relacionó entonces con la tristemente célebre catástrofe de Chernóbil, ocurrida unas semanas antes del hundimiento del submarino. Las investigaciones posteriores revelaron que el K-129 había estado en la base naval de Vladivostok durante el desastre nuclear de Chernóbil. La lluvia radiactiva de Chernóbil había contaminado una amplia zona, incluida Vladivostok, y por consiguiente, el submarino. El submarino contaminado de Chernóbil es un escalofriante recuerdo de la Guerra Fría y del desastre nuclear que conmocionó al mundo. El casco oxidado del K-129, que yace en el fondo del océano y sigue contaminado por la lluvia radiactiva de Chernóbil, es un descubrimiento aterrador que simboliza la búsqueda, a veces temeraria, de poder y dominio por parte de la humanidad. La misteriosa criatura humana de la playa. Las extraordinarias creaciones de Theo Jansen, conocidas como bestias de playa, son un espectáculo sin igual. Estas colosales bestias esqueléticas poseen la asombrosa capacidad de caminar de forma independiente.
La complejidad de sus mecanismos es realmente asombrosa. Con extremidades que muestran una flexibilidad semejante a la de la vida real, los bañistas se maravillan ante la enorme enormidad y belleza de estas criaturas que recorren con gracia la costa. Lo que distingue a estas bestias es su total dependencia de la fuerza del viento, lo que las diferencia de la mayoría de los robots actuales. A lo largo de varias décadas, Janssen ha perfeccionado continuamente sus esculturas, considerándolas una evolución en sí mismas. Las iteraciones más recientes están dotadas de inteligencia y capacidad de almacenamiento de energía. Por ejemplo, pueden alterar su rumbo si se acercan a la orilla del agua, e incluso pueden aprovechar la energía eólica cuando escasea la brisa natural. La pasión de Janssen por mejorar sus bestias de hebra nace de su deseo de crear nuevas formas de vida, un concepto que le fascina profundamente. A pesar de los retos que plantean la arena y el viento de la playa, no deja de adoptar nuevos diseños y tecnologías para perfeccionar su extraordinario trabajo. La cueva submarina más profunda del mundo. Ahora les hablaré de esta cueva submarina en la República Checa. Se trata de la cueva submarina más profunda, tan profunda que, en 2016, la humanidad llegó hasta donde podía llegar por sí sola y necesitó un robot para recorrer el resto del camino. Este incidente es otra evidencia convincente de que la humanidad está en un camino de condenación, y la inevitabilidad de que los robots eventualmente nos sustituirán a todos está en el horizonte. Pero, por supuesto, ese es un tema profundo y trascendental que merece su propia discusión en otro momento. La cueva en cuestión tiene una profundidad asombrosa de más de 400 metros, una profundidad que supera la altura del icónico edificio Empire State. Por lo tanto, es bastante lógico y comprensible por qué sería necesario un robot para explorar tal profundidad. Se piensa que esta cueva profunda, un fenómeno geográfico verdaderamente fascinante, se formó por la acción de minerales calientes cargados de dióxido de carbono, combinados con agua que burbujea desde un manantial subterráneo. Este proceso de formación es notablemente diferente, y contrasta con las cuevas que simplemente fueron excavadas y formadas por las inclemencias de la lluvia a lo largo de los siglos. El enigma del submarino. Los océanos, con sus vastas e inexploradas profundidades, han sido a menudo el lugar de descanso final de muchos buques de guerra. Uno de ellos es el submarino alemán U-534, cuyo descubrimiento desveló un enigma de los submarinos de la Segunda Guerra Mundial. La investigación de los restos del U-534, hundido en 1945, dio con un hallazgo extraordinario. Encontraron un conjunto de máquinas Enigma, los complejos dispositivos de cifrado utilizados por los alemanes durante la guerra para codificar sus comunicaciones. Se creía que estas máquinas se habían perdido para siempre, pero el descubrimiento a bordo del U-534 cambió esa percepción. Sin embargo, el descubrimiento de las máquinas Enigma no es el único misterio que encierra el U-534. Lo que convierte a este U-Boat en un descubrimiento fascinante a la par que aterrador es su última misión. A diferencia de otros U-Boats a los que se ordenó rendirse, el U-534 fue encontrado dirigiéndose hacia el norte, llevando 3 máquinas Enigma y ningún torpedo. Este desconcertante comportamiento, junto con las máquinas Enigma, alimentó las especulaciones sobre la última misión del U-Boat. Algunos sugieren que se le encomendó una operación encubierta, posiblemente el transporte de altos cargos nazis o incluso del propio Hitler. El enigma del U-534 es un escalofriante testimonio de los misterios e incertidumbres de la guerra. Su descubrimiento no solo ofreció un artefacto único de tecnología bélica, sino también un enigma sin resolver que sigue intrigando y aterrorizando a historiadores, arqueólogos y exploradores. Camellos nadadores. Los camellos, típicamente asociados con el caluroso y árido desierto, poseen una sorprendente habilidad para atravesar no solo las arenosas dunas, sino también las orillas de las playas. Estas extraordinarias criaturas son capaces incluso de cruzar el mar, creando un espectáculo realmente inolvidable para quienes tienen la suerte de presenciarlo. Lo que hace aún más asombroso este comportamiento de los camellos es su método de cruzar en grupos, formando una larga fila. Los dromedarios, el tipo de camello más común, viajan en manadas de 20 o más ejemplares en busca de pastos más verdes y agua dulce. La distancia que recorren
incluida la navegación por aguas profundas, no les disuade de emprender su extraordinaria migración. Cuando llegan a lo más profundo del mar, solo sus cabezas permanecen visibles por encima de la superficie, lo que lleva a algunos curiosos a confundirlas con ballenas. Este cautivador espectáculo atrae a menudo la atención de lugareños y visitantes que se reúnen para observar esta sobrecogedora escena. La flota fantasma de la laguna de Truk. Ahora bien, si soy sincero, encontrar un barco dentro de una masa de agua, ya sea un río, un lago, un mar o incluso un océano, no es tan inexplicable. Después de todo, los barcos se hunden todo el tiempo, especialmente en la antigüedad, cuando no tenían muchas de las características de seguridad que tenemos ahora. La única pregunta real es por qué se hundieron donde lo hicieron. Pero en el caso de no estoy hablando de un solo barco. Estoy hablando de toda una flota de barcos que se perdería en las profundidades. Esta es la historia de la flota fantasma de la laguna de Truk. La historia comienza en las fases finales de la Segunda Guerra Mundial. El ejército de Estados Unidos entraría en guerra con Japón tras el ataque a Pearl Harbor. Querían devolverles el favor bombardeando su flota allí donde se encontraban. Y casualmente se encontraban en las Islas Carolinas, en el Pacífico Sur, en un lugar llamado Truque Lagoon. Allí se encontraba la flota imperial, y los bombarderos estadounidenses que la bombardearon no sintieron ninguna piedad al volar esos barcos por los aires. Hoy, cientos de aviones japoneses y otra maquinaria militar permanecen en el fondo de la laguna, convirtiéndola en uno de los mejores lugares del mundo para bucear entre restos de naufragios de la Segunda Guerra Mundial. Al final, se determinó que 250 aviones japoneses habían sido destruidos y más de 50 barcos se habían hundido en ese único ataque. La ironía es que Japón había trasladado más barcos y aviones a esa laguna solo una semana antes. Evidentemente, no creían que fueran a ser atacados allí, pero huelga decir que estaban equivocados. Ahora, usted se estará preguntando, ¿por qué están todavía allí? Bueno, en pocas palabras, en realidad fueron olvidados. Nadie los tocó hasta 1969, cuando el propio Jacques Cousteau fue y filmó los restos. Con el tiempo, eso llamó la atención de los buceadores y del propio Japón, y entonces se pusieron en marcha los esfuerzos de recuperación. Sin embargo, todavía se pueden encontrar allí algunos de esos barcos, como recuerdo de lo que había sucedido antes. La ciudad hundida de Baiae. Sumergida en las tranquilas aguas del Mediterráneo se encuentra un tesoro arqueológico, la ciudad hundida de Baiae. Mientras un submarino se desliza por las cristalinas aguas azules, los restos de esta ciudad romana, antaño próspera, constituyen un espectáculo espeluznante. Baiae, con sus lujosas villas y balnearios, fue Las Vegas del Imperio Romano, atrayendo a la creme de la sociedad, incluidos Julio César, Nerón y Calígula. Con el tiempo, la ciudad se perdió en el mar debido al braidicismo, un fenómeno natural que hace que el suelo suba y baje. No fue hasta hace pocos años que los submarinos y la arqueología subacuática descubrieron Baiae al mundo. El yacimiento más llamativo es la villa de Pisoni, con sus estatuas aún intactas, vigilando en silencio la ciudad que antaño bullía de vida. El Templo del Eco, un edificio circular conocido por sus peculiares efectos acústicos, aumenta el escalofriante encanto de Baiae. Historias de libertinaje, intrigas políticas y hedonismo resuenan en estas ruinas hundidas. El antaño magnífico ninfeo de Punta Epitafio, adornado con estatuas de Ulises y suelos de mosaico, narra en silencio historias de opulencia. Sin embargo, entre estas ruinas de inquietante belleza, el famoso oráculo de los muertos, también conocido como la Cueva de la Sibila, es un hallazgo aterrador. Se creía que era un portal al inframundo, un lugar donde los vivos podían comunicarse con los difuntos. Las leyendas de ruidos espeluznantes y apariciones siempre han envuelto la cueva, convirtiendo la ciudad hundida en un escalofriante espectáculo submarino. La ciudad hundida de Baiae es un testimonio de la implacable marcha del tiempo y del poder implacable de la naturaleza. Un viaje en submarino por esta ciudad le llevará a uno a través de un viaje surrealista, convirtiéndola en un descubrimiento submarino que no estaba destinado a ser presenciado por los débiles de corazón. Rescate en una playa brasileña. 30 delfines salvados en solo 3 minutos. Aunque los delfines son criaturas muy inteligentes,
Hay casos en los que su comportamiento colectivo puede dar lugar a problemas inesperados. Los varamientos masivos, en los que un grupo de delfines queda varado en la orilla, siguen siendo un misterio. En este caso concreto, grabado en vídeo, es difícil entender cómo los delfines acabaron nadando tan cerca de la orilla para quedarse atascados instantánea y colectivamente en la playa. Afortunadamente, la suerte estuvo de su lado, ya que eligieron una playa de Brasil en un día soleado, repleta de gente dispuesta a ofrecer ayuda. Mientras los delfines se debatían en la arena, personas de todas partes se apresuraron a ayudarles. Una vez que la gente se dio cuenta de la situación, colaboraron para devolver a las criaturas marinas varadas a aguas más profundas. En un breve espacio de tiempo, se evitó la tragedia y todos los delfines volvieron sanos y salvos al mar. Es un recordatorio de la capacidad humana para adaptarse y actuar con rapidez cuando es necesario, realizando la tarea en beneficio de estos impresionantes mamíferos. La flota fantasma de Chuuk Lagoon. En el corazón del Océano Pacífico, en el estado Chuuk de Micronesia, se encuentra un escalofriante cementerio de guerra submarino. Chuuk Lagoon, también conocida como Truk Lagoon, es el lugar de descanso final de más de 60 barcos y 250 aviones de la Armada Imperial Japonesa, un aterrador legado de la Operación Hailstone de la Segunda Guerra Mundial. En 1944, los submarinos que se adentraron en la laguna revelaron un espectáculo inquietante. Los restos esqueléticos de la flota japonesa, antaño rebosantes de potencia de fuego, yacen ahora en un inquietante silencio, cubiertos de coral y vida marina. Los barcos hundidos, congelados en sus tumbas acuáticas, aún conservan restos de tanques de guerra, aviones, armas, munición, máscaras antigás y restos humanos. La espeluznante visión del portaaviones hundido, Fujikawa Maru, es especialmente inquietante. Sus 5 niveles son fácilmente accesibles para los exploradores submarinos. Los fantasmales restos del naufragio, cada uno con su propia historia trágica, atestiguan en silencio la furia y la destrucción de la guerra, proporcionando una visión sin igual del pasado. Al adentrarse en la laguna, los submarinos desentierran los restos fantasmales del destructor Fumizuki, el único buque de guerra de la laguna. Yace erguido, con sus cañones aún apuntando al cielo, como si estuviera listo para librar una batalla que terminó hace décadas. La flota fantasma de la laguna de Chuuk es un inquietante recordatorio de los horrores de la guerra. Como museo submarino del Teatro del Pacífico de la Segunda Guerra Mundial, el descubrimiento de este yacimiento suscita emociones de terror, fascinación y respeto por los sacrificios de una generación desaparecida hace mucho tiempo. El misterio de las extrañas luces no identificadas. ¿Alguna vez ha mirado al cielo y se ha quedado hipnotizado por unas extrañas luces que le han hecho preguntarse si lo que ha visto es un ovni? Tal intrigante suceso tuvo lugar en la playa de Nápoles, donde se captó una imagen que muestra una misteriosa formación de luces que sigue desconcertando a los investigadores. La fotografía muestra una línea curva de luces, lo que suscita especulaciones sobre su origen. Aunque se barajan posibilidades como aviones, helicópteros, drones o linternas voladoras, fue el comportamiento de las luces lo que realmente desconcertó a los testigos. Matt Krause y su esposa relataron su experiencia, describiendo cómo una luz se cernió inicialmente sobre la playa de Nápoles, seguida de la repentina aparición de varias otras, iluminando intensamente la zona. Sorprendentemente, estos orbes luminosos se movían en varias direcciones sin emitir sonido alguno. Tras un periodo de movimiento, las luces cesaron su movimiento, permaneciendo inmóviles hasta 15 minutos. Las autoridades del aeropuerto de Nápoles no informaron de nada inusual en su radar esa noche, sugiriendo que las luces podrían atribuirse a linternas chinas. Sin embargo, Matt descartó esta explicación debido a los peculiares movimientos que desafiaban un simple movimiento impulsado por el viento. El enigma de estas luces sigue intrigando a todos los que se topan con ellas, dejando la verdadera naturaleza de este fenómeno envuelta en el misterio. El monumento Yonaguni. A veces son las cosas más extrañas que encontramos en el agua las que se convierten en las cosas que sabemos que han estado allí durante una cantidad de tiempo incalculable, y sin embargo, no tenemos ni idea de lo que estamos viendo. No tengo ni idea de lo que acabo de leer. No escribo las palabras.
Un excelente ejemplo de ello se encuentra frente a las costas de Japón y Taiwán, en el monumento de Yonaguni. Fue descubierto oficialmente en 1986 por un submarinista que simplemente intentaba encontrar un lugar donde poder observar algunos tiburones. Pero en su lugar encontró un enorme monolito de rocas que destacaba absolutamente sobre el fondo del océano. Desde que se encontró, se inició un debate sobre qué era exactamente el monumento y cómo llegó a serlo, porque las estructuras rocosas que hay allí parecen ser dos cosas distintas para dos grupos de personas diferentes. El primer grupo cree que no es más que una construcción natural, posiblemente formada por el océano a lo largo de muchos años. No es descabellado en absoluto. Por una razón muy sencilla, se han encontrado muchas cosas de esta naturaleza a lo largo de los años. Sin embargo, otras personas observan el monumento y se dan cuenta de que ciertas secciones de las paredes rocosas no parecen exactamente haber sido desgastadas, sino que han sido modeladas por la mano del hombre. Eso tampoco es técnicamente posible, ya que muchas estructuras hechas por el hombre se han hundido en las profundidades del océano en el pasado. El debate dura ya décadas, y ninguna de las partes está más cerca de demostrar que la otra está equivocada. ¿Qué opino yo al respecto? Bueno, me mantengo al margen. Como he dicho, podría ser cualquiera de las dos opciones basándome en experiencias pasadas. Así que hasta que alguien tenga pruebas definitivas de que están en lo correcto, seguirá siendo un misterio para siempre. La plata perdida del SS Gairsopa. En 1941, el SS Gairsopa, un carguero británico, fue torpedeado por un U-Boat alemán, lo que provocó su hundimiento en las heladas profundidades del Atlántico Norte, llevándose consigo la friolera de 7 millones de onzas de plata, un cargamento secreto destinado a impulsar el esfuerzo bélico del Reino Unido. El barco y su valioso cargamento permanecieron perdidos y olvidados hasta que fue descubierto por la empresa estadounidense Odyssey Marine Exploration. En 2011, los submarinos de la empresa penetraron en la oscuridad del fondo oceánico hasta una profundidad de casi 5 kilómetros, lo que supuso la recuperación de metales preciosos más profunda de la historia marítima. Cuando los submarinos descendieron, las oscuras aguas revelaron el espectro del SS Gairsopa. Su casco destrozado yacía esparcido por el fondo del océano, sombrío testimonio de su violento final. Los brazos robóticos del submarino se adentraron en los restos del naufragio, hurgando con cautela entre el metal retorcido y recuperando lingotes que habían permanecido intactos durante más de 70 años. Los lingotes, incrustados con una capa de sedimentos, llevaban el sello de la Casa de la Moneda de Bombay, un eco fantasmal de la época colonial. Pero la plata perdida del SS Gairsopa no es solo el metal precioso. Las exploraciones submarinas también sacaron a la luz objetos personales de las 85 almas que perecieron en el hundimiento: zapatos, un reloj de bolsillo, una botella de salsa HP, objetos cotidianos que constituyen un conmovedor recordatorio del coste humano de la guerra. El descubrimiento del tesoro del SS Gairsopa, lejos de ser una mera historia de salvamento y riqueza, es un potente símbolo de la historia, la guerra, el sacrificio y el valor humano. Es un testimonio de la determinación y la audacia de quienes se aventuran en lo desconocido, desafiando las aterradoras profundidades del océano para revelar sus secretos. Gente cubierta de negro. Si alguna vez se encuentra con gente en la playa cubierta de negro, parecida a un ninja, lo más probable es que acabe de darse un baño de barro. Esta práctica se puede encontrar en varios balnearios de todo el mundo y consiste en sumergirse en agua fangosa, recoger barro del fondo marino y aplicárselo por todo el cuerpo. Aunque pueda parecer poco atractivo e incluso desagradable por el olor, personas de distintas culturas practican esta actividad y algunas playas son famosas por sus baños de barro. En el lago Tarkankut de Crimea, un grupo de personas se lo pasó en grande ensuciándose. Reían, se revolcaban en el agua y se cubrían todo el cuerpo de un barro oscuro que recordaba a la pintura corporal. Más allá del aspecto lúdico, el lago Tarkankut atrae a la gente por sus supuestas propiedades curativas. El lago es rico en barro mineralizado debido a la presencia de volcanes de barro y manantiales sulfurosos. Se cree que los baños de barro ofrecen varios beneficios para la salud, como aliviar problemas del sistema nervioso, reforzar el sistema inmunológico y mejorar las funciones respiratorias, entre otros.
Sin embargo, es importante tener en cuenta que los baños de barro tienen sus limitaciones y no son adecuados para todo el mundo. A las personas con enfermedades como asma, diabetes, tuberculosis, hipertensión, arritmia y mujeres embarazadas, se les desaconseja participar en baños de barro debido a los riesgos potenciales. No obstante, para quienes no tengan contraindicaciones, esta actividad inusual ofrece una forma única de vivir la playa y aprovechar sus supuestos efectos terapéuticos. La estatua del tiburón. Como suelen decir en las películas, en el agua, lo más temible y peligroso son los tiburones. Estos seres marinos pueden transformarse en despiadados devoradores de hombres que, sin pensarlo dos veces, te destrozarán miembro a miembro en un instante. Por lo tanto, resulta casi incomprensible y ciertamente desconcertante que alguien pueda llegar a pensar que es una gran idea colocar una estatua de un tiburón en medio de un lago. Sí, como lo lees, esto sucedió realmente, y yo mismo me encuentro en la tarea de tratar de concebir una explicación lógica y razonable para ello. La estatua en cuestión se encuentra en un tranquilo lago en Suiza, y no solo es de un tamaño realmente colosal, sino que además presenta un aspecto absolutamente espeluznante y terrorífico. Créeme cuando te digo que su apariencia es tan realista que parece estar listo para lanzarse y comerse a cualquiera que ose acercarse demasiado. Así que, es posible que te estés preguntando, ¿quién sería tan imprudente como para hacer algo así y abandonarlo en un lago de Suiza? La respuesta es que nadie lo sabe con certeza. Sin embargo, existe la posibilidad de que sea un elemento de utilería de alguna película que se filmó en las inmediaciones. Por lo tanto, es teóricamente posible que alguien lo olvidara y lo dejara allí, lo que, en muchos aspectos, parece una tontería. Este concepto en sí mismo es bastante extraño y casi cómico. Aunque pueda parecer increíble, estas cosas suceden, y voy a continuar con mi narración antes de que la estatua del tiburón decida hacer algún movimiento hacia mí. El misterio del H.L. Hunley. El H.L. Hunley ocupa un lugar destacado en la historia marítima. Fue el primer submarino que hundió un buque enemigo en combate. Encargado por los Estados Confederados durante la Guerra de Secesión, el Hunley transportaba un torpedo cargado de explosivos que detonaba contra los cascos de los buques de la Unión. La exploración submarina de los restos del H.L. Hunley, descubiertos frente al puerto de Charleston en 1995, desenterró un escalofriante misterio. El submarino estaba prácticamente intacto y se encontraron los esqueletos de sus 8 tripulantes en sus puestos, sin signos de lesiones ni intentos de escapar. Los científicos creyeron inicialmente que la tripulación se había ahogado, pero estudios posteriores contradijeron esta teoría. Las bombas de achique del submarino no se habían utilizado, el casco no estaba dañado y la tripulación no había intentado abrir las escotillas de escape. Esto llevó a especulaciones que iban desde la asfixia por falta de oxígeno hasta teorías sobre una onda expansiva de su propio torpedo que aturdió a la tripulación hasta la muerte. El H.L. Hunley sigue siendo un testimonio aterrador de los peligros de la guerra submarina primitiva. Su descubrimiento arroja luz sobre las medidas a menudo desesperadas que se tomaban en tiempos de guerra y los riesgos mortales que entrañaban. A pesar de más de 2 décadas de investigación, el Hunley sigue guardando sus secretos, manteniendo su estatus como uno de los misterios marítimos más enigmáticos de la historia. El rescate de los tiburones blancos varados. Si me encontrara con un tiburón blanco varado en la playa, mi prioridad sería garantizar la seguridad personal, al tiempo que tendría cuidado con otros tiburones de las inmediaciones. Mantendría una distancia de seguridad y documentaría el suceso mediante fotografías o vídeos. Sin embargo, no sería aconsejable acercarme directamente al tiburón debido a los riesgos inherentes. Es importante recordar que los tiburones blancos son criaturas poderosas y potencialmente peligrosas. En el incidente descrito en una playa de Victoria, Australia, una persona actuó con valentía para rescatar al tiburón varado. No es frecuente que alguien tenga el valor de intervenir y ayudar a un tiburón varado. El hombre agarró al tiburón por la cola, pero al principio se resistió, ya que la criatura se agitaba enérgicamente. La visión de un depredador antaño temible, indefenso sobre la arena, es sin duda insólita. Sorprendentemente, el tiburón pareció comprender su situación y dejó de resistirse a los esfuerzos del hombre. Dejó que el rescatador lo arrastrara por la arena y se adentrara en el agua. Sin embargo, en lugar de adentrarse en el mar,
El tiburón nadó hacia la orilla, confundido o posiblemente afectado por las fuertes olas. No obstante, tras varios intentos, el tiburón consiguió salir de su difícil situación y nadar de vuelta al océano. Es importante señalar que la intervención directa con tiburones varados debe dejarse en manos de profesionales capacitados que posean la experiencia y el equipo necesarios para manejar este tipo de situaciones con seguridad. Los motores del cohete Apolo 11. Cuando se trata de la NASA, trabajan duro para garantizar que todo lo que envían al espacio sea seguro para los que están a bordo de sus naves y que nada caiga de ellas sobre la gente que las ve subir. Eso también significa que muchas piezas espaciales caen al océano, probablemente para no ser recuperadas nunca más. Uno de esos artefactos eran los legendarios motores del cohete Apolo 11, que habían ayudado a llevar a 3 hombres a la Luna. A pesar de su inmensa importancia en la historia de la exploración espacial y su significativo papel en los avances científicos y tecnológicos, la NASA, sorprendentemente, no fue capaz de encontrar los cohetes perdidos por sí misma. Esta situación perduró hasta que una figura inesperada, Jeff Bezos, decidió entrar en escena. ¿En serio? Sí, el magnate de Amazon, Jeff Bezos, decidió lanzar su propia expedición privada con el objetivo de encontrar los cohetes perdidos. Con un equipo competente y recursos casi ilimitados, Bezos logró no solo encontrar los cohetes, sino también recuperarlos y devolverlos a la NASA. Naturalmente, la NASA estaba más que agradecida por este gesto. Sin embargo, lo que realmente desconcierta y fascina a la gente es cómo exactamente Bezos tuvo tanta suerte y logró encontrarlos antes que los expertos de la NASA pudieran hacerlo. Pero, como todos saben, cuando se tiene una fortuna tan vasta, se tiende a gastarla de maneras que no solo proporcionan satisfacción personal, sino que también pueden causar cierta frustración a los demás. En este caso, la increíble hazaña de Bezos ha dejado a muchos preguntándose qué otros misterios podría resolver con su fortuna. El tesoro del Cisne Negro. En los anales de los descubrimientos submarinos, pocas historias igualan la escala y el dramatismo del tesoro del Cisne Negro. En 2007, la empresa estadounidense Odyssey Marine Exploration anunció que había descubierto un barco hundido con $500,000 de monedas de plata por un valor estimado de $500 millones, lo que lo convertía en la sala de naufragios más rica de la historia. La exploración submarina del Pesio reveló una montaña de monedas de plata esparcidas entre los restos del barco en el fondo del Océano Atlántico. El equipo también recuperó artefactos del naufragio, como cerámica, metales preciosos e instrumentos de navegación, con lo que el hallazgo pasó de ser un mero descubrimiento de un tesoro a convertirse en un hallazgo arqueológico de gran valor histórico. El descubrimiento del Cisne Negro, bautizado con el nombre de la criptomoneda Odyssey, utilizada para la operación, desató la polémica. El gobierno español afirmó que el barco era el Nuestra Señora de las Mercedes, una fragata española cargada de tesoros del Nuevo Mundo. Hundida por un buque de guerra británico en 1804, argumentaron que el tesoro les pertenecía, lo que dio lugar a una disputa legal internacional que terminó con la AUS, tribunal ordenando la devolución del tesoro a España en 2012. El descubrimiento del tesoro del Cisne Negro pone de relieve el embriagador encanto y las aterradoras implicaciones de la búsqueda de tesoros. La saga subraya los retos éticos y legales que a menudo acompañan a la exploración de pecios y el potencial patrimonio cultural que albergan. Legoman. Un espectáculo extraordinario y desconcertante se desarrolló cuando un hombre de Lego de 8 pies hizo una aparición inesperada en la playa de Siesta Key, causando un frenesí mediático. La repentina presencia de esta colosal estatua hizo que todo el mundo se cuestionara su significado y el mensaje que pretendía transmitir al público. El cuerpo de la figura llevaba una frase que invitaba a la reflexión: "No eres más real de lo que eres", mientras que su espalda mostraba el nombre del Lego Leonardo y el número 8. Esta intrigante obra de arte se atribuyó al artista holandés Leon Kier, que la creó como representación de su alter ego, Ego Leonard. La figura del Lego ha aparecido en obras anteriores de Kier, a menudo acompañada de una declaración en la que se destaca su nombre. Según el sitio web de Kier, Ego Leonard existe como residente de un mundo virtual que antaño prosperaba con felicidad, creatividad y solidaridad. Sin embargo,
Con el paso del tiempo, este reino sufrió una transformación, volviéndose gradualmente más siniestro y peligroso. En respuesta, Ego Leonard trata de explorar y comprender nuestro mundo y sus entresijos. Esta cautivadora obra de arte parece servir de comentario sobre el estado actual de nuestro mundo, invitando al espectador a reflexionar sobre los cambios y retos a los que nos enfrentamos. La enigmática presencia del Ego Leonard en diversas playas de todo el mundo suscita la contemplación y anima a interpretar su significado y en el contexto de nuestra realidad en rápida evolución. Lago Michigan, Stonehenge. Stonehenge, con su intrigante e indescifrable origen, es sin duda uno de los monumentos más misteriosos y fascinantes de nuestro planeta. Esta fascinación se refleja en la multitud de réplicas y referencias a Stonehenge que se pueden encontrar en todo el mundo. En serio, puede que te sorprendas al descubrir cuántos clones de Stonehenge existen. Basta con buscar bisagra de coche. Pero lo que es realmente asombroso, y tal vez menos conocido, es que se hizo referencia a esta antigua estructura, no en un campo inglés, sino en las profundidades del lago Michigan. Un grupo de buzos, durante una exploración, se encontró con un extraño conjunto de bloques de piedra caliza dentro del famoso Gran Lago. Lo que hace que este descubrimiento sea aún más intrigante es que los bloques no fueron encontrados dispersos al azar. Al contrario, se observó que habían sido colocados en un patrón circular, con cada uno de ellos ubicado a pocos metros de distancia del siguiente, dando origen a una formación misteriosa y evocadora en las profundidades del lago Michigan, un eco de Stonehenge en un lugar completamente inesperado. ¿Y cuáles son las teorías al respecto? Pues bien, la más destacada es que la escultura fue realizada por una tribu de nativos americanos entre los años 1000 y 1500 de nuestra era. Y para que quede claro, se ha demostrado que fue hecha por el hombre, así que no hay debate al respecto. Como tal, ha sido apodada un punto de referencia del lago Michigan y mucha gente sigue intentando estudiarla para saber más. Molinere, el parque de esculturas submarinas. Alguien decidió hacer un parque de esculturas submarinas. Normalmente, aquí es donde haríamos una broma del tipo, claramente son los métodos y la visión artística los que son inexplicables, pero irónicamente ese no es el caso aquí en absoluto. En primer lugar, este parque se encuentra en Granada, así que si no estás allí, pues no lo vas a ver fuera de este vídeo. Las 75 obras cubren una superficie de 800, están situadas en una serie de manchas de arena y barrancos, entre formaciones rocosas naturales. Y si tienes curiosidad, sí, las esculturas no están tan lejos de la superficie, por lo que puedes verlas de cerca buceando, o si tienes un barco con fondo de cristal para pasar sobre ellas en la zona. Así que ahora nos sumergimos en el razonamiento y la razón de ser de todo esto. El artista que está detrás de todo esto, un escultor británico llamado Jason de Kers Taylor, tenía una visión de lo que podía significar este parque de esculturas submarinas. Principalmente, significaba un lugar no solo para que la gente lo visitara, sino para ofrecer alguna ayuda a la fauna local. Los arrecifes de coral del mundo a veces no son suficientes para que las criaturas marinas encuentren un hogar en ellos. Por eso, al construir este parque, pueden encontrar nuevos hogares en las esculturas y sus alrededores. De ahí que veamos imágenes de las esculturas cubiertas de diversas entidades y que en realidad no parezcan arte. Ahora, irónicamente, otro beneficio del lugar es que aleja a la gente de mirar los arrecifes mismos y potencialmente causarles daño. Así que sí, el lugar sirve a un montón de propósitos. Mujer alcanzada por un rayo mientras paseaba por una playa de Sao Paulo. Este impactante vídeo capta el momento en que una mujer brasileña es alcanzada por un rayo mientras pasea por la playa. El impacto del rayo la hace caer inmediatamente al suelo, como cabría esperar. Sin embargo, en un sorprendente giro de los acontecimientos, sobrevive al incidente, aunque en estado crítico. El hecho de que no muriera instantáneamente por la inmensa descarga eléctrica es extraordinario, ya que pocas personas alcanzadas por un rayo salen ilesas. ¿Qué es exactamente un rayo? Es una descarga eléctrica que se produce entre la atmósfera y el suelo. Aunque los rayos son visualmente cautivadores, suponen un peligro importante para quienes se encuentran cerca. Cada año, aproximadamente 2000 personas en todo el mundo pierden la vida a causa de un rayo. El impacto puede provocar paradas cardíacas y quemaduras graves. Sin embargo, varios centenares de personas consiguen sobrevivir a estos impactos.
lo que es realmente notable teniendo en cuenta la fuerza que entrañan. Desgraciadamente, muchos supervivientes quedan con síntomas duraderos, como pérdida de memoria, debilidad, entumecimiento y trastornos que alteran la vida. Este incidente nos recuerda la inmensa fuerza y el peligro que entrañan los rayos. Destaca la importancia de buscar refugio y tomar precauciones durante las tormentas eléctricas para minimizar el riesgo de sucesos tan trágicos. El tiburón con branquias. En nuestras lecciones escolares, a menudo se nos enseña que la vasta mayoría de las criaturas que una vez habitaron la Tierra en la antigüedad han desaparecido, víctimas de diversos procesos de extinción. Sin embargo, esta afirmación no es completamente precisa. En realidad, existen organismos que, contra todo pronóstico, han sobrevivido a través de los siglos y milenios y aún habitan nuestro mundo. Estos seres son conocidos como fósiles vivientes, una demostración palpable y viva de que el pasado antiguo no ha desaparecido por completo, sino que aún resuena en el presente. Un ejemplo notable de estos fósiles vivientes es el tiburón lagarto, una criatura fascinante que ha resistido la prueba del tiempo. Esta fascinante criatura se encuentra distribuida en diversas partes del mundo, lo que nos muestra un aspecto sorprendente. Los tiburones no siempre han sido como los visualizamos hoy en día. El espécimen en cuestión se asemeja más a una anguila que a un tiburón tradicional en su apariencia. Pero no dejes que su apariencia te engañe, ya que indudablemente sigue siendo una criatura formidable. De hecho, se sabe que posee más de 300 dientes afilados, una característica intimidante por sí misma. Además, este peculiar tiburón ha demostrado una notable resistencia y adaptabilidad, ya que ha sobrevivido durante más de 80 millones de años. Su mera existencia plantea una pregunta intrigante. Si estas criaturas prehistóricas todavía están vivas, ¿qué otras maravillas del pasado podrían estar ocultas en los rincones más oscuros y profundos del mundo? Y para aclarar, no estoy hablando de criaturas míticas como el megalodón. Surfistas y la juguetona ballena y su cría salpican. En un momento realmente encantador captado en película, los bañistas de la costa de Manly, Australia, se encontraron en presencia de un sitio magnífico. Una majestuosa ballena, acompañada de su cría, jugaba graciosamente en las aguas a escasos metros de un grupo de asombrados surfistas. Dominic Taylor, utilizando un dron, documentó hábilmente el extraordinario encuentro, revelando la proximidad de los surfistas con la cría y su protectora madre. Sin embargo, en un giro estimulante, la grabación también capta el momento de infarto en que la ballena adulta se da la vuelta, derribando accidentalmente a los surfistas de sus tablas con los dedos. La fotógrafa no podía creer su extraordinaria suerte al darse cuenta de la increíble escena que había captado con su conmovedor contenido. Las imágenes se difundieron rápidamente por internet, cautivando a espectadores de todo el mundo. Es un delicioso cambio respecto a las interacciones más habituales entre los surfistas australianos y los tiburones, que a menudo implican encuentros menos amistosos. Disfrutemos de la alegría de ver a estas hermosas ballenas y su conmovedora conexión con los surfistas. Tiburones y rayas. En la playa que se encuentran con peces pequeños en aguas poco profundas, es un espectáculo común. Pero cuando se trata de tiburones y rayas, la escena adquiere un nuevo nivel de fascinación. En las Maldivas existe un lugar extraordinario, donde estas magníficas criaturas marinas se reúnen cerca de la orilla para alimentarse. A pesar de su fama de temibles, su comportamiento en esta playa es tan amable y paciente que casi parecen mascotas esperando la hora de comer. La presencia de numerosas mantarrayas y tiburones sugiere que este ritual de alimentación ha estado en marcha durante algún tiempo, atrayendo tanto a lugareños como a turistas a la famosa playa de Reeti. Aquí, los visitantes tienen la rara oportunidad de observar de cerca a estos depredadores sin temor a sufrir daños. El complejo ha aprovechado esta atracción única para seguir alimentando a las criaturas cada tarde. Es una experiencia realmente extraordinaria y se entiende por qué presenciar este espectáculo se ha convertido en un deseo popular. Sin embargo, la respuesta de cada uno a las grandes cantidades puede diferir. ¿Desearía usted personalmente presenciar este espectáculo o la cantidad de criaturas le causaría aprensión? Arte en la arena. Odisha, un estado de la costa oriental de la India, afirma con orgullo ser la cuna del arte en la arena.
Creer o no esta afirmación depende del criterio de cada uno. Sin embargo, un hecho innegable es que el arte de la arena en Odisha alcanza niveles extraordinarios. Aunque el concepto general es similar al de la escultura, trabajar con arena presenta ciertas ventajas debido a su naturaleza blanda y maleable en comparación con la roca. Sin embargo, no hay que subestimar la inmensa habilidad que se requiere. Si alguna vez ha intentado construir un castillo de arena en la playa, sabrá que no siempre sale según lo planeado. En comparación, estas esculturas de arena, cuando se comparan con nuestros débiles intentos de construir castillos, resultan aún más impresionantes. Elaboradas únicamente con arena de grano fino y agua, los artistas emplean herramientas manuales básicas y sus dedos diestros para dar forma a figuras asombrosamente precisas. Curiosamente, las esculturas suelen consistir en figuras y cabezas, lo que les confiere un aire inquietante, similar al de la guarida de un asesino en serie desde la distancia. Sin embargo, esta forma de arte cautiva a las masas en la playa, y solo podemos esperar que nadie tropiece inadvertidamente con estas creaciones mientras persigue un frisbee. El mecanismo de Antikythera. Podría decirse que es uno de los objetos misteriosos más famosos jamás descubiertos en el agua. El mecanismo de Antikythera se encuentra en las islas griegas del mismo nombre. La primera parte, no el mecanismo. En 1900, uno fue hallado entre los restos de un barco, y desde el primer día cautivó la imaginación de todo aquel que lo vio. No es difícil entender por qué, ya que tras investigar un poco se dieron cuenta de que se trataba de una especie de ordenador analógico de alrededor del año 82 a.C. Pero, ¿para qué se usaba un ordenador así? En pocas palabras, se utilizaba como una especie de guía astronómica. Podía usarse para cartografiar los movimientos de la luna y el sol, predecir eclipses y mucho más. Sería perfecto para los marineros, que a menudo necesitan saber qué va a pasar con el sol, la luna y las estrellas mientras viajan. Si sabemos lo que hace, ¿por qué es inexplicable? Bueno, hay algunos puntos más con los que seguimos teniendo problemas. En primer lugar, aunque sabemos cómo funciona, sigue siendo un misterio cómo los griegos fueron capaces de fabricar un dispositivo tan increíblemente preciso. Ha habido muchos intentos modernos de rehacer el mecanismo de Antikythera y no ha salido tan bien como se podría pensar. Además, también hay que pensar en esto en un sentido más amplio. En nuestra era moderna, sería fácil pensar, oye, vamos a hacer un ordenador que pueda hacer esto por nosotros. Pero en la antigua Grecia, no tenían tales dispositivos, y como tal no tenían sentido de cómo algo como esto podría incluso funcionar. Y aún así, de alguna manera, hicieron uno. De todos modos, nunca se ha encontrado otro dispositivo como este. Así que claramente los griegos están ocultando algunos secretos acerca de lo buenos que son. Esfuerzos humanos para ayudar a una tortuga laúd gigante a entrar en el océano. La vida puede ser difícil para una tortuga enorme, sobre todo cuando se encuentra en una situación delicada de la que no puede escapar. En esos momentos, estas enormes criaturas confían en la amabilidad de los extraños para que les echen una mano. Tal fue el caso de una tortuga gigante de lomo de cuero en la playa de Yuping, al norte de Sulawesi, Indonesia. Esta extraordinaria tortuga, que pesaba aproximadamente 190 kilos, se encontró atrapada en un pantano de la playa. Afortunadamente, los lugareños que descubrieron la situación de la tortuga no tardaron en actuar. Unieron sus fuerzas para ayudar al gran animal marino a salir del difícil terreno y volver al agua. Con sus esfuerzos, la tortuga consiguió volver a su lugar, nadando libremente en el océano. Las tortugas laúd no solo son enormes, sino también raras, lo que las convierte en una especie protegida en Indonesia. La caza de estas tortugas es ilegal desde 1987. Por eso, en la actualidad, la gente se inclina más por rescatar y proteger a estas magníficas criaturas marinas que por realizar prácticas dañinas. Cementerio de trenes. ¿Recuerdas que dije que no era inexplicable que los barcos acabaran en varias masas de agua? Bueno, eso es cierto para los barcos, pero no tanto para algo como un tren. Por lo general, los trenes se construyen en tierra y luego se les escolta hasta donde tienen que llegar a través de una vía. Entonces, ¿por qué hay un cementerio de trenes a las afueras de Nueva Jersey? Eso es un misterio. Es algo inexplicable por múltiples razones. La única parte del misterio que puedo decir que sé la respuesta es que cuando estos trenes se hicieron, que eran parte de la década de 1850 sobre la base de su construcción.
Pero todo lo que viene después se vuelve un poco confuso. Por ejemplo, sigue siendo un misterio cómo se hundieron las dos máquinas de vapor. No hay constancia histórica de que se construyeran ni de que se perdieran, lo cual es extraño porque alguien tuvo que construirlas y luego enviarlas a un lugar donde podrían perderse en las aguas de Nueva Jersey. Pero en cambio no hay nada. Los exploradores creen que los motores se perdieron en una tormenta a 8 kilómetros de la costa de Long Branch, Nueva Jersey, mientras eran transportados desde Boston hasta el Atlántico Medio. Pero si así fuera, ¿por qué no habría constancia de que se perdieron en el mar? ¿Y dónde están los restos del barco al que habrían estado amarrados? Hay que pensar en ello. No se habrían dejado sueltos en un barco, ya que eso habría sido muy peligroso. Independientemente de cuál sea la verdadera respuesta, puedes bucear en estas aguas y explorar los trenes por ti mismo. Quizá encuentre una respuesta que otros no encuentran. Ciudad León. Encontrarás Lion City en China. El lugar es una mina de oro histórica en muchos aspectos, y algunas personas incluso la llaman la Atlántida de Oriente. Pero el misterio para algunos de ustedes será cómo se hundió. Desgraciadamente, no solo no es un misterio, sino que es una historia trágica. En el año 1959, China se embarcó en un proyecto de gran envergadura que implicaba la construcción de una presa y una central hidroeléctrica. Para llevar a cabo este proyecto de infraestructura monumental, era necesario crear un lago artificial, lo que implicaba la reubicación de unas 300.000 personas que vivían y trabajaban en la zona. El área seleccionada para ser inundada y convertida en lago era hogar de la antigua y venerada ciudad de los Leones. Sí, en un acto que muchos considerarían inconcebible, fue el propio gobierno chino quien decidió sumergir intencionadamente este asentamiento cargado de historia y cultura, todo en nombre del progreso y la creación de una presa. Este acto se puede considerar un trágico desperdicio de la historia y un negligente desprecio por el patrimonio cultural. Además, muchas de las personas que fueron desplazadas habían vivido en esa región durante generaciones, con raíces familiares que se remontaban a siglos atrás. Fueron obligados a abandonar sus hogares y la tierra que sus antepasados habían habitado durante tanto tiempo. Calamar vampiro. Ahora voy a sumergirme de lleno en la locura, porque si nos fijamos en el nombre científico del calamar vampiro, se traduce como el calamar vampiro del infierno. Así que, naturalmente, eso significa que esta es una de las criaturas más temidas de las profundidades y que deberíamos esperar nunca acercarnos a la cosa mientras nadamos en las profundidades, ¿verdad? Pues no, de hecho no es el calamar más devastador que se pueda encontrar en las profundidades. Y ni siquiera estoy seguro de qué lugar ocuparía entre los 25 primeros, pero estaría bastante abajo en la lista. Este pequeño organismo, que no mide ni un tercio de metro, no es precisamente el tipo de depredador que infunda miedo a hombres y bestias. De hecho, está muy lejos de querer consumir a ninguno de ellos. Su dieta es bastante única, ya que también se alimenta de materia orgánica muerta, convirtiéndolo en la única especie de cefalópodo que no se alimenta de presas vivas. Esto podría no sonar muy apetitoso para muchos, ¿verdad? Pero para este tipo de calamar, que técnicamente no es uno, esta dieta funciona perfectamente. Es más, tiene el metabolismo más lento que cualquier otro ser dentro de su especie. Esto puede parecer una desventaja, pero es exactamente lo que necesita para sobrevivir en las oscuras y frías profundidades del mundo oceánico donde vive. La evolución ha diseñado a este calamar de manera que pueda sobrevivir en un entorno tan hostil. Sin embargo, ¿cómo llegó a ser de esta manera? ¿Cómo evolucionó hasta tener estas características tan particulares? Bien, eso sigue siendo un misterio que los científicos están deseosos de resolver.